Ok. Una cosa les quería avisar, que bueno, les mandé un mail, pero se los digo ahora oralmente. Como no tengo espacio en mi Drive, lo que hice fue subir la clase a un canal YouTube que abrí con Google. Les mandé el link y Mónica me advirtió que lo había dejado en privado, así que lo puse público. Siempre cometo el mismo error. Así que bueno, la clase del primero ya está en el canal de YouTube y seguramente esta también la voy a subir al canal de YouTube porque me resulta más sencillo por cuestiones de espacio. Así que, perdón, hago esa... Lo que no sé, porque no soy muy versada en esto, es si el link es siempre el mismo o cada video que subo tiene un link diferente. Yo les voy a mandar los links de cada una de las clases. No, cada video tiene un link distinto, profesor. Muy bien. Ante esa duda, preferí mandárselos todas las clases, les mando el link y ustedes ingresan sin ningún problema. Sí, Mónica, discúlpame que te interrumpí, me decías. No, sí, que estuve mirando y tratando de, bueno, fui anotando las series que fui encontrando encadenadas. Posiblemente me falte alguna, porque hay cosas que me confunden un poco. Sobre todo me confunde las series paralelas y similares. Me cuesta mucho, es decir, sí, son encadenadas, perfecto, pero me cuesta mucho ver si realmente son paralelas, similares, o si como lo mismo. Eso es lo que la otra vez les quería transmitir, que como el propio Richner dice, es una diferencia de grado. O sea, no es que una cosa sea, o sea, una serie paralela es una cosa y la similar sea una completamente diferente. Es lo mismo con una diferencia de grado nada más. Y siempre advertimos que si ustedes reconocen series paralelas, está perfecto. Si tienen la exquisitez de decir, no, en realidad no es paralela, es similar porque tal cosa, entonces sí, maravilloso, pero no es no es obligatorio distinguirlas plenamente porque como el mismo Richter, que fue el que, digamos, conceptualizó este recurso del discurso épico francés, tiene una diferencia de grado, ¿sí? No de esencia, en realidad. Así que no hay problema que, mientras hayas reconocido paralelas, y de hecho, a ver, nosotros podemos llegar a comparar el Cantar de Roldán, en donde muchas de los conceptos o la teorización de Richner funciona de manera cabal. En los carros de Nîmes funciona, pero siempre hay como un margen de duda que nos queda, porque no está plenamente representado aquello que nosotros vemos de manera teórica o siguiendo a pie juntillas la definición, ¿no es cierto? Entonces, a veces vamos a postular que las series son paralelas y en realidad podríamos estar horas debatiendo si esa idea de series paralelas tienen que implicar cada uno de los versos o únicamente la estructura, o si la estructura tiene que ser completamente simétrica o hay variaciones, ¿sí? El cantar, los carros de Nîmes posee ciertos recursos teorizados, pero esos recursos se presentan de forma en variantes o de forma no tan perfecta como una definición postula. Lo digo sobre todo a la hora de que ustedes trabajen el discurso épico por su cuenta, porque van a encontrarse muy inseguros y van a dudar mucho en cuanto a las definiciones. Entonces, bueno, para que bajar un poco el grado de ansiedad. Y una duda, profesora, sí. una que quería preguntarle. Cuando nosotros tengamos que reconocer, por ejemplo, en el caso de los versos, el verso que es una transición explícita y demás, ¿tenemos que colocar el número del verso o marcarlo de alguna manera? No, ¿O la serie. en la serie donde está? Claro, la serie se entiende que el verso de transición, una transición explícita, va a estar entre una serie y otra, entonces con marcar la serie es suficiente.
Ah, perfecto. Bueno, yo lo marqué en verso, pero bueno, No, ahora ya... en general, a ver, en general lo marcamos en la serie y el año pasado que se hizo más domiciliario el parcial, lograban hacer el ejemplo transcribiendo el final de la serie. Lo importante es que pongan el número de la serie, a cuál serie se refiere. ¿Sí? Perfecto. Bueno, retomando un poco lo que habíamos comenzado la vez pasada, que tenía que ver con esto de las partes y la estructura. No me acuerdo si era Inés la que había dividido en secciones más pequeñas y luego Ornella había hecho algo más amplio. Lo cierto es que yo les propongo una división, digamos, tripartita o del cantar, en los cuales la primera parte es el diálogo entre Luis y Guillermo, que se tensionan cuestiones de la relación vasallática entre el rey y un varón, y esto serían las series 1 a 28, que marca también está en su interior está dividido por diferentes entradas y salidas de Guillermo del palacio, ¿no es cierto? Y básicamente lo que creo que Miguel había también marcado, o Manuel, ya no me acuerdo, era una discusión que también iba increyendo, ¿no? O sea que la discusión crecía en intensidad y los argumentos también se volvían cada vez más tensos. Después volvemos a eso, que creo que es una de las partes más interesantes en cuanto a la relación del cantar de gesta con la cultura o la mentalidad feudal del momento. Luego tenemos las series que van de la 29 a la 43, en donde ya se planea, se planifica el viaje y se parte hacia Nîmes con un detalle de las etapas y el plan de invasión. Y yo les había comentado que se trata de un cantar ficticio, o sea que la historia no tiene asidero en la historia fáctica, pero lo cierto es que a este relato ficticio sí se le incorpora el recorrido que harían las huestes de Guillermo desde París hasta Nîmes, que es es una ruta que efectivamente existió y existe hasta hoy, y que el trazado de las el trazado geográfico o el trazado de la ruta que debe seguir Guillermo y su ejército, se condice con la realidad, ¿sí? Es absolutamente referencial. Entonces, en ese sentido tenemos un cantar que maneja un grado bastante alto de ficción, pero que incorpora elementos que hacen un cierto guiño a una realidad referencial. Y de hecho, si bien no me deja minimizar, quiero mostrarles esa famosa ruta, que lo tienen creo que en uno de los PowerPoint que subimos. A ver si me deja compartir esto. Denme 2 segundos, que es solamente mostrarles el mapa, pero es algo interesante. Aguarden un segundo que voy a hacer ingresar a alguien. Y ya les comparto también.
Acá tienen un mapa general en donde vemos las salidas desde París, los puntos que va mencionando el cantar, París, Chartres, Borgoña, Auvergne, hasta bajar a esta zona Ben-Nîmes. O sea, el recorrido, las ciudades que va marcando en el cantar efectivamente son el camino que lleva a Nîmes. Lo mismo que esas pequeñas, esa ruta más pequeña que va mencionando diferentes santuarios y sobre todo el santuario donde hace la ofrenda, también forman parte de la realidad geográfica y monumental de Francia, ¿no? Hasta llegar acá a Puy-en-Velay, aquí abajo. Sí, es un sector más pequeño, y la famosa, el camino Regordán, que lleva hasta Nîmes, que se menciona en el cantar, que existía en la época de composición del cantar, y que hoy en día, como verán por la cantidad de horas que les puede llevar en micro, todavía existe en Francia esta ruta, con lo cual da muchas ganas de hacer el itinerario. Pero digamos, es esta, debe ser Grand Route, que le ponen GR acá, es la que lleva directamente a Nîmes. Este es el camino que va a recorrer Guillermo con sus hombres, e insisto con esta cuestión, ¿no? O sea, con una precisión geográfica muy meticulosa, y que le aporta ese grado de verosimilitud a un cantar absolutamente ficticio, ¿sí? La campaña hacia Nîmes tiene una, digamos, hemos discutido, y tiene como una doble, si se quiere, una doble motivación. Una motivación que a lo mejor podríamos decir concreta, que es la conquista de tierras y la conquista del poder señorial que Guillermo no logra a través de los regalos de Luis. Pero esta búsqueda también se le superpone o se justifica a través de la Guerra Santa. Y para traer esta idea de Guerra Santa, hay justamente una mención después lo vamos a ver precisamente en cuáles de las series, hay un recuerdo que trae Guillermo al presente, a su presente, y que se complementa o se superpone a la motivación primera. Entonces, esta búsqueda de tierras, esta conquista de tierras para la corona francesa, se tiñe también de los colores de la Guerra Santa, ¿no? Luchar contra los sarracenos. Hasta aquí, digamos, tenemos toda una motivación, podríamos decir hasta seria o loable desde el punto de vista del cantar de gesta, pero una vez en ruta, ¿qué elemento ustedes ven que se va a incorporar al cantar y que es llamativo? ¿No? ¿Qué elemento, qué clima, qué atmósfera empieza a teñir al cantar de gesta? ¿Cómo les resultó la parte en que el ejército sale y empieza su travesía? ¿Qué encuentros tiene? ¿Qué pasa cerca de Nîmes? ¿Qué pasa en Nîmes? O sea, ¿qué atmósfera tiene todo esta segunda parte? A ver, pensemos comparativamente con el cantar de Guillermo. ¿Es el mismo tono? No. Ok. ¿Por qué? No, la verdad, por lo que recuerdo de la lectura del texto crítico, no tanto por una experiencia mía, entiendo que es un tono más cómico, más apuntando a eso, pero que el guerrero. No lo noté yo lo cómico, pero entiendo que hay una distancia cultural. Ok. ¿Verdad? Pero sí veo que es menos solemne porque no hay tanta descripción en la pelea y eso, sino que es otro tipo de situación.
Sí, no hubiese tono cómico solo. me parece que una buena palabra, un buen calificativo solemne, esa es la palabra que estaba buscando. Efectivamente, Los carros de Nîmes es menos solemne, en todo sentido, pero a partir del viaje o estar en ruta se torna menos solemne. Y si bien la crítica habla de lo cómico, en este momento me parece, me gustaría más que sea una experiencia de lectura que una lectura crítica. Me parece interesante también esto que no hayas visto lo cómico, eso podemos, porque justamente uno de los rasgos que me parecen definen la segunda y tercera parte es el humor y la comicidad. Y es un rasgo que también va a caracterizar al personaje. Guillermo es tan colérico como risueño, ¿sí? O sea, lo vamos a ver como una persona que ríe a carcajadas, y su carcajada es proverbial, y se enfurece con la misma facilidad, ¿no? Sí, ¿Qué además, pasa con el humor? perdón, Sí, dale, Minerva. sí, la diferencia con el cantar de Guillermo, hay una gran diferencia, pero también entre la primera y la segunda parte. Sí. Guillermo parece otra persona en la primera parte, no solamente por lo colérico, sino parece como mucho más serio, es como que va a hacer su trabajo con alegría, no sé, es como que se distiende una vez que empieza el viaje. Está bueno eso que decís, que esa idea de distensión, en realidad es la idea de un guerrero, un señor, un jefe que lleva a su ejército hacia una victoria, y que Y disfruta de eso. Exactamente, se siente liberado de las obligaciones o las responsabilidades del espacio cortesano, ¿no? Lo cierto es que esa alegría, hay un momento, hay una serie en donde una vez que salen, Guillermo duda y se duda y se pregunta o le pregunta a su sobrino si realmente están haciendo bien o si ha tomado una buena decisión esto de salir hacia Nîmes. Y es el sobrino el que le responde que, bueno, que tiene que despejar estas dudas y seguir adelante. Les voy marcando estos detalles porque van a ser a un personaje épico distinto, digamos, de lo que tenemos nosotros como arquetipo épico, ¿no? Un personaje en líneas generales monolítico, que no duda, muy seguro, y como les decía la vez pasada, Guillermo siempre presenta estas facetas más humanas. Bueno, entonces, decíamos que tenemos las series, la segunda parte son las series 22 a 43, en donde en la 43 llegan a Nîmes, que es el viaje, es todo ese recorrido que hacen desde París hasta Nîmes, con esta idea de referencialidad, con este pasaje por diferentes santuarios, y sobre todo el santuario creo que es de Saint-Cyran-de-Ambray, donde dejan una ofrenda, y que uno de los críticos lo toma como un elemento con el cual se puede pensar una dicotomía entre un valor edificante o un valor cómico del cantar, y llega a la conclusión que no hay una comparación también con este viaje de Guillermo hacia Nîmes como una peregrinación o un viaje de peregrino, y discute esta idea. Me parece a mí que la discute con muchos fundamentos, porque efectivamente la entrega de ofrendas a la Virgen o a un santo no es prerrogativa de los peregrinos, sino también es un acto típico del guerrero que está esperando el beneplácito de Dios en la empresa que va a cometer. Hay un detalle de las etapas y del plan de invasión, y un elemento que a mí me parece también interesante, lo adelanto ahora, seguramente después lo voy a volver a comentar, es que están todos un grupo de series marcando la preparación para la batalla, la preparación del ejército para encontrarse con el enemigo, para formarse, digamos, volvemos a encontrar los motivos que tienen que ver con la preparación para
enfrentamiento. ¿Y a quién se va a encontrar? ¿Se encuentra con un ejército, Guillermo? ¿Encuentra efectivamente un ejército? Apenas termina de mencionarse la preparación del ejército. No, con gente común. Más que gente común, ¿con quién se encuentra? Con comerciantes, con mercaderes. Más que un mercader, es un pobre hombre que fue a buscar sal al pueblo vecino, que vive con los 2 hijos jugando. También, fíjense, esa escena que a mí me resulta, bueno, es una percepción, es una lectura mía, me está muy enternecedora, que el narrador se detenga a describir el juego de los niños, de los 2 chicos, y que el ejército se entretenga y se divierta o sonrían viéndolo a los chicos jugar, ¿no? Hay un elemento de lo cotidiano, de lo lúdico, también me parece a mí llamativo. Lo que digo es, una semejante preparación, un ejército que se prepara como debe prepararse para una batalla, y lo que va a encontrar es un mercader o un pobre campesino que está trayendo sal para alimentarse, ¿no? Y hay ahí una escena de equívocos muy graciosa, pero también que le va a dar el tono a un tono más burlón, si quieren, un tono más juguetón, a una empresa de invasión, ¿no? de conquista y de invasión y de conquista. Empieza con un gran ejército, enfrentando, que lo primero que enfrenta es un comerciante, y le va a dar el tono al resto de la conquista. ¿Sí? O sea, no va a entrar como el jefe de un gran ejército franco, sino que va a entrar disfrazado como un mercader, y va a recibir todo tipo de afrentas o de injurias hasta el momento en que no soporte más. Digamos, se torna muy, muy burlón y muy juguetón todo el cantar en ese sentido, y le quita la solemnidad con la cual había definido, me parece muy bien, Manuel, el primer tono, ¿no? Hay un cambio de tono a eso me refería, al humor, a la pérdida de solemnidad, e insisto con que me parece que son elementos que tienen que ver con el momento en el cual ocurren los carros de Nin. Estamos hablando de un personaje, de un guerrero de la mano derecha de Luis, pero una persona joven, ¿no? Y que se le permite este tipo de actitudes o de comportamientos porque está recién iniciándose. Bien. Y la última parte, la tercera parte es de las series 44 a 59, donde tenemos a la ciudad de Nim sitiada, nuevamente, sitiada de manera burlesca. No es un ejército que está asediando la ciudad, sino que está bien, el ejército está dentro de los toneles, pero son bueyes, son toneles, o sea, son mercaderes o guerreros disfrazados de mercaderes, y hay toda una suerte de construcción paródica de lo que es el asedio. Acuérdense, el palacio asediado por toneles, el sarraceno asesinando bueyes en vez de a hombres, Guillermo enfureciéndose porque le matan las 2 bueyes más queridos. O sea, es un ambiente más divertido. A ver. Sí, Lidia, inclusive hasta parece como cuando llegaban los circos a los pueblos, ¿viste? Como una caravana. Sí. Da toda esa impresión, ¿no? O sea, que se acomodan, llegan con un montón de cosas, creídos de que llevan oro y un montón de cosas para vender, para traer. Y además... Pero da esa apariencia, ¿no? De cuando llega un circo, que todo el mundo está muy pendiente, o sea, nada que ver con una batalla. No, y además apela a un
defecto de los sarracenos, que es la codicia, ¿no? O sea, despierta la codicia con esa promesa de riquezas incalculables, ¿no? Digamos, van a ser embaucados los franceses por la codicia de los sarracenos, digamos. Y hay una suerte de rebajamiento de Guillermo, pero esto es algo que me parece se ve habitualmente en el personaje de Guillermo, que es esta suerte de sub y baja, sí, sub y baja en cuanto a su valoración. O sea, puede ser víctima de burla o de insulto, como le va a pasar cuando esté disfrazado de mercader, y al mismo tiempo es un personaje temible y digno de el odio y el miedo y el terror de los adversarios. Fíjense, o sea, recuerden la escena en donde el sarraceno sospecha de que por la nariz puede ser Guillermo, y hay se enfrentan en ese momento esas dos consideraciones en torno a él, ¿no? O sea, por un lado el rebajamiento como mercader, pero al mismo tiempo el temor que inspira la fama de Guillermo. Sí, incluso ahí mismo se inventa una fábula para justificar el corte, que también es más o menos un reflejo de, bueno, cómo estereotipar a estos sarracenos, porque habla de un enfrentamiento bastante limitado que no parece, digamos, digno de Guillermo. Sí, sí, es cierto, es cierto. Sí, además hay un gran juego cuando le preguntan quién es e inventa una biografía casi alucinante, ¿no? O sea, muy enloquecida en ese sentido. Y también la presencia del disfraz, pero el disfraz que, como les decía anteriormente, lleva al rebajamiento, no es un disfraz, nada, es un disfraz que baja la consideración del personaje. Lo interesante es que la conquista de Nîmes, tal como la estamos viendo ahora, la última parte de este pequeño ciclo, la toma de Orange, que va a ser el lugar que va a formar parte de su epíteto, Guillermo de Orange, si bien la forma en que la conquista esa ciudad es distinta, hay ciertos elementos que se mantienen constantes, ¿no? El hecho de entrar de manera subrepticia, el hecho de estar disfrazado, el hecho de burlarse de sus adversarios, los sarracenos, digamos, hay ciertas constantes que se van a reiterar en la toma de Orange. Es un dato, digamos, que no hace a los carros de Nîmes, pero se los menciono para que sepan que esto continúa y que realmente conforma un ciclo bastante más cerrado. Y Retomando esto sí, Miguel. retomando esto que decía la compañera, que es muy interesante, cómo se metamorfosea, ¿no? O sea, cómo justamente se reinventa Guillermo. Uno puede justamente también pensar en la condición del héroe. El héroe, no quiero generalizar porque no conozco, pero por lo menos Guillermo, que puede conocer todas las facetas de la condición humana. Porque cuando el chabón, digo, cuando Guillermo narra su propia historia, dice que fue ladrón. Si le hablamos justamente de un noble, no descendiente o familiar de Carlomagno, que dice que fue ladrón. Digo un poco, yo obviamente lo tomo pensando en la épica que yo conozco, que es la épica griega y latina, ¿no? Y ejemplo, para un insulto que le dicen a Odiseo cuando se siente en la corte de los Feacios, es que le dicen mercader. Odiseo se molesta, no, o sea, bueno, ¿por qué? Para la aristocracia griega más o menos de la época arcaica, ser mercader
con los valores justamente que implica la burguesía en ascenso en esa época, era un insulto. Acá no, acá justamente incluso el mercader se puede considerar como un héroe, y no solamente eso, incluso que el ladrón se puede redimir y puede justamente, bueno, derribar una ciudad. En ese sentido, digamos, como es muy interesante cómo recorre la diferentes facetas de la condición humana, Guillermo, Sí, ¿no? perdón, lo que no estaría tan segura de la diferencia con esa concepción o esa idea que marcás desde lo épico clásico. Hay una idea de rebajamiento en la condición de mercader, y que es un rebajamiento que tiene que ver con un disfraz, tiene que ver con una cualidad que no siempre el héroe épico de los cantares de gesta tiene, pero que se valora, que es la astucia. O sea, Guillermo es astuto y acepta un plan. Tengan también en claro esto, el hecho de que entre disfrazado como mercader, no es él el que lo va a proyectar, es su sobrino, Guielain, si no me acuerdo mal, que es uno de los sobrinos más, el más joven, el más osado en el sentido, el menos prejuicioso o el menos apegado a los valores del guerrero, ¿no? Es a quien el padre anteriormente lo reta porque no quiere seguirlo a Guillermo, digamos. Perdón, estoy diciendo cualquier cosa. No es él, sino es una... Garnier. Garnier, totalmente, dije cualquier cosa. Es Garnier, que se lo caracteriza como un John, ¿no? Su ingenio le permite pergeñar esta idea. Perdón, no, el sobrino está en la... Me confundí con la Prise d'Orange. Esperen que lo busco, el pasaje. En el verso 918, que es la serie, esperen, entre 34 y 34, creo. 35, 34, sí. En el verso 918, noble caballero, 9 que les dije, 18. Es la página 123 del texto que ustedes tienen, dice, es durante el encuentro con el villano. Dice, allí estaba Garnier, un noble caballero, era un balbasor. Saben que el balbasor es uno de los integrantes de la baja nobleza, uno de los, digamos, forma parte de la nobleza, pero dentro de posiciones más humildes, ¿no? Era un balbasor y mucho sabía astucias, era maestro consumada en artimañas. ¿Sí? Esta idea de ingenio, de astucia, que le permite planear esta entrada subrepticia, y que Guillermo no pone resistencia, o sea, no se niega a este tipo de accionar. En ese sentido, acepta una idea que podría ir en desmedro de su condición guerrera, y sin embargo lo acepta en ese sentido, pero es algo transitorio, ¿sí? En ese sentido lo acepta, como no lo aceptarían otros héroes, pero la idea de su nobleza y la idea de su valía como guerrero nunca está puesta en discusión. Y ahí yo no sé si es cierto que recorre varios aspectos de la condición humana, pero no sé si se aleja tanto de esta concepción clásica de la cual hablabas, Miguel. Sí, digamos, lo que me llama la atención es eso, cómo última instancia cae Nim, retomando lo que hablábamos la última vez,
alrededor que si era lo honor o era lo económico, ¿no? Aquí, mira, Nim cae por una guerra económica. Lo que quiero decir, lo que cae, cae justamente por, digamos, por mercaderes, o sea, porque se introduce justamente el mercader. Entonces allí lo que me llama la atención es que si bien Guillermo está disfrazado de mercader, no obstante es el disfraz de mercader el que le permite Sí, hacer estamos de esa acuerdo. maniobra. Estamos de acuerdo. Y allí, obviamente, digamos, uno podría ver, a pesar que no tiene visos o no fue real, diga, Dios mío, que es real, o digamos, no tiene un correlato histórico, digamos, la toma de Sí, Nim. sí, sí, sí. No obstante, uno puede ver justamente, bueno, quizás, no, un poco las relaciones entre sarracenos y, bueno, y cristiandad justamente alrededor del comercio, ¿no? Como también quizás justamente la guerra no simplemente se libraba a armas, sino también, bueno, mediante la economía en ese sentido. Y allí pensando también, bueno, un poco como el salto que posteriormente va a dar Europa en esa transición justamente, ¿no? A, bueno, a una suerte de apertura, ¿no? Que justamente se viene dando a partir del siglo II, del siglo XIII, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que me llama la atención quizás, y pensando también posteriormente, digamos, estoy lanzando saltos, ¿eh? Pero, digamos, con la transición a la novela, me refiero, como el mercader precisamente comienza a tener un rol importante, o sea, comienza a tener visos de héroe. Y en ese sentido uno podría como aunarlo la idea de la comicidad ahí. Sí, sí, me quedo, tomaría digamos, con mayor cuidado el tema del mercader como héroe o protagonista, porque me parece a lo mejor una idea Es momentánea, dices. a seguir reflexionando, Claro, no no seguro. soy tan osada, digamos. Pero, porque finalmente también hay una mirada un tanto despreciativa del mercader, ¿no? O sea, es un disfraz finalmente. No lo está enalteciendo a Guillermo Entradasí, lo está rebajando. Pero es cierto que se plantea la conquista de una ciudad no por las armas, sino por el comercio y por el comercio y por el engaño. Entonces, son dos formas, a mi entender, atípicas de los cantares de gesta, en donde siempre lo que se pone en escena es el enfrentamiento armado y la conquista a través de las armas, ¿no? Y a través de guerreros que poseen una cualidad, un cierto número de cualidades conectadas con el valor físico, el valor moral. Bueno, todo esto no desaparece de los carros de Nim, a eso me refiero, ¿no? Y estoy de acuerdo, no sé si cambiamos de protagonista, pero sí hay una suerte de, al estilo formalistas rusos, ¿no? De extrañamiento respecto del género, ¿no? Pero antes de seguir, porque a mí me entusiasma mucho pensar cuestiones más temáticas o más de análisis de la estructura y de del contenido del cantar. Me entusiasma mucho y puedo seguir hablando de diferentes momentos. Quiero sí llegar a las cuestiones más formales, que es lo que en líneas generales tienen que manejar en práctico sobre el discurso épico. Les voy a ir dando algunas ideas de cómo se va armando, algunas ideas que yo encontré, ustedes pueden encontrar muchísimas más, de los recursos que utiliza este cantar, ¿no? El autor de este cantar. En primer lugar, y también un poco retomando la guía de trabajos prácticos, que tiene diferentes preguntas en torno a esto. El punto 2 habla de examine la composición de la serie y las excepciones presentes en el cantar. Les comento, una de las primeras excepciones que vemos es que siempre decíamos que, esto ya lo dije, pero lo repito, que las series eran como una unidad cerrada, una unidad de sentido, que el relato de un micro episodio o un episodio empezaba y terminaba allí,
y que en líneas generales las series iban de manera paratáctica sumando episodios uno tras otro. Bueno, esto es algo que el Cantar los carros de Nîmes no respeta, tal como una pretendería, sino que ya vimos que la serie 1 es muy extensa y que desarrolla varios escenarios y varios temas, desde la llegada de Guillermo a Palacio hasta los diferentes, una serie de sus primeros enfrentamientos con Luis. Y la serie 2, que pensaríamos tiene que tomar un tema diferente, en realidad continúa con lo que se viene planteando en la serie 1. ¿Sí? O sea que esa idea de unicidad que le planteábamos a la serie, acá ya vemos que hay una excepción. Así como creo que Miguel también lo había marcado en una de las clases, la primera serie también incluye el proemio o esa introducción en donde el juglar se dirige al auditorio. Y en este caso hace una suerte de resumen de lo que, de qué va a tratar, de qué trató y de qué va a tratar el cantar, y el cantar siguiente, que es la toma de Orange. Bien. Entre las series 1 y 2, yo observo un encadenamiento. Esta idea de que la serie 2 podría formar parte de la primera serie si no fuera que cambia la sonancia, lo que hace también es que haya un encadenamiento entre la 1 y la 2. Y ese encadenamiento también está dado por el hecho de que es Guillermo el que tiene la palabra y continúa. Al mismo tiempo podemos encontrar un paralelismo entre los versos 80-84 y luego entre el 88 y 93. Es decir, vemos que estas dos últimas secciones son paralelos en el sentido de que se corresponden a la misma estructura. Lo cierto es que toda esta primera parte, en donde tenemos el diálogo entre Luis y Guillermo, vamos a encontrar una gran cantidad de paralelismos porque las estrofas están armadas estructuralmente de la misma manera. Dice uno, responde el otro, dice uno, responde el otro, dado que se trata de un diálogo en donde se van esgrimiendo diferentes argumentos en torno al mismo problema. Guillermo se queja de que Luis no lo tuvo en cuenta a la hora de repartir tierras, y no solamente no lo tuvo en cuenta, sino que no le dio el lugar que por su honor y por su esfuerzo se merece. Bien, en la serie número 3, una de las cosas que observamos es que Guillermo amenaza a Luis con el ofrecimiento que le hizo el rey sarraceno Gaifier, que aparece en el texto, en el cantar anterior, la coronación de Luis. Este recuerdo desata el temor, pero también la cólera de Luis, ¿sí? Y dice, fíjense en la página 63, el rey le ha oído, por poco se desmaya, pronunció una palabra que mejor se hubiese callado. Con esto las cosas empiezan a empeorar, entre ellos la enemistad se hace cada vez mayor. ¿Qué sería eso a nivel de contenido? ¿Se acuerdan de los mensajes, las anticipaciones, los racontos? ¿Un anuncio? Exactamente, es un anuncio, ¿sí? Es una anticipación,
en las cuales el narrador nos está advirtiendo que, hablando mal y pronto, han entrado en una disputa de la cual no hay mucha salida, ¿no? Entonces, eso sería un anuncio, ¿sí? Una anticipación que propone el narrador y que además Guillermo, al recordar esto, no solamente despierta el miedo de Luis, pero también la cólera. Y esa cólera de Luis va a hacer que tenga un comportamiento bastante displicente hacia Guillermo, que lo va a enfurecer al guerrero. ¿Ustedes vieron algo más en esta sección? ¿En estas primeras series? Había una reanudación diferida entre el 1 y el 2, porque la mención de no sé de dónde le voy a dar comida a mi corcel está en la mitad del 1, no al final, y al final y a la mitad del 2. Sí. Para. Repetime en la serie 1 donde lo encontraste. Claro, en la serie 1 está en el verso. En el verso 79, en realidad la copia es por Dios, y después tengo que darle a mi corcel, no sé dónde encontrar comida, Sí. que es en donde arranca el 2. A la Sí. mitad del 1 retoma el principio del 2. Entonces es Claro, una reanudación vos diferida, ¿no? lo llamaste, como dice la profesora Artal, ¿cómo lo llamaste? La repetición bifurcada. Dije reanudación diferida, pero me parece que era otra palabra. Reanudación diferida. Reanudación bifurcada, dice la profesora. Reanudación. Susana me lo repite 500 veces y yo no logro retener. Nosotros le decimos repetición bifurcada. Sí, ves, acá yo más que una reanudación bifurcada, he pensado en un paralelismo, ¿sí? Porque justamente la repetición bifurcada es tomar de un hecho, traer dos momentos diferentes. Y acá lo que tenemos es un paralelismo, una repetición, no solamente de la estructura, sino también del argumento, ¿no? De lo que se dice, que el paralelismo tiene esta idea de reforzar una idea, de darle mayor énfasis, y que le da un dramatismo. O sea, al decirle, tengo que dar de comer a mi corcel, pero aún no sé dónde podré encontrar la comida. Además, bueno, viene con nada, tiene que regalar, un caballero sin tierra que tiene mi edad, a mi corcel debo dar su pitanza, digamos. Lo mínimo, un guerrero, el elemento primordial es el caballo, o sea, sus armas y el caballo. No tienen ni para mantener el caballo. Entonces, repetir esta idea, más allá de una cuestión de reforzar y acentuar, también le da gran dramatismo a las palabras de Guillermo. ¿Se entiende esto? O sea, no tiene ni para darle de comer al caballo, que es algo primordial en la vida de un caballero. También, fíjense cómo Guillermo se caracteriza en estos dos bloques de versos, ¿no? Un pobre bachiller. Un bachiller es un joven que todavía no ha adquirido las responsabilidades o no ha tenido la administración de un feudo, ¿no? Es aquel que el bachiller es el joven noble, el bachelier, o bachelier, que creo que ya lo escribí antes. Igual lo tienen en la versión francesa. Que nunca logra tener tierras ni posesiones ni se puede asentar como señor. Que ese es finalmente el estatus que va a conseguir Guillermo en Nîmes.
y esta condición le quita el dinero. Entonces, yo más que reanudación bifurcada o repetición bifurcada, lo consideraría paralelismo. ¿Mm? ¿Algo más vieron? Bueno, la anticipación de la que hablamos. Pero sí hay una reanudación bifurcada entre las series 4 y 5, los versos 112 a 114, y entre 119 y 122. ¿Y por qué lo considero repetición bifurcada? Son dos momentos sucedáneos. En uno Guillermo se queja y en el otro se dirige a su mesnada. La reiteración es la idea de esclavitud, de la dependencia material que posee. El tema que se trata es el de la pobreza de los guerreros. Entonces, en la serie 4, Guillermo se está dirigiendo a Luis. Le está diciendo, por Dios, dijo el conde, cómo me maltratan a mí cuando estamos aquí reducidos a pedir que pierdan el honor si os vuelvo a servir. Y la 119 a 122 en la serie siguiente dice, con ira debo abandonar la corte, ya que nos hemos quedado con el rey por el sustento, pues bien puede decir él que él es el responsable. Y esto contesta, como mandéis. Es decir, habla del maltrato en la primera parte, se lo dice a Luis, en la segunda parte se lo dice a su mesnada. Es decir, es la misma situación enfocada desde enfocando dos momentos simultáneos, si se quiere, ¿sí? A eso me refería con una repetición bifurcada. Desde una misma escena tenemos como dos cámaras que nos van a dar dos enfoques diferentes. Bien, y en el verso 133 de la serie 5, el verso 133 empieza, Señor Luis, dijo el varón Guillermo, ¿no recuerdas pues la gran batalla que libré por ti delante de Roma en medio de los prados? Acá, si se quiere, se inicia lo que esa fórmula, Luis, señor, dijo Guillermo el Valiente, ¿no recuerdas tal cosa? Empieza ese verso que va a ser la fórmula que va a iniciar cada una de las series y que va a ir encadenando el diálogo entre Guillermo y Luis, que va a ir dando la pregunta de uno, la respuesta de otro, y que se va a ir completando con diferentes argumentos y diferentes recuerdos. Esto va a propiciar que las series sean en su mayoría, en su mayoría, sobre todo en las series 12 y 13, y 13 y 14, se den series paralelas, en las cuales, insisto con esto, la estructura es similar, lo que va a ir cambiando son los argumentos que completan esa estructura, ¿sí? O sea, en la serie 5 se acuerda de la lucha contra el Corsol. Muy lindo ese pasaje de la coronación de Luis. En la serie 6 empiezas, Luis, Rey Luis, dijo el aseñado Guillermo. Y acá todo lo que le va a decir en la serie 6 corresponde a la historia que se cuenta en la coronación de Luis, ¿sí? En donde Guillermo le plantea que si ha sido coronada es gracias a él.
La serie 7 también. Yo diría, que no lo tengo marcado acá, pero ahora lo veo, sí, podríamos pensar entre la serie 7 y 8 un encadenamiento, en el sentido de que se continúa el tema de la serie 7 en la 8. Y en la 8 y la 9 también, profesora, ¿no? Exactamente, sí. En realidad, estas series están encadenadas porque es una gran argumentación de Guillermo que le enrostra todo lo que hizo por el rey, ¿no? Y que tiene que ver con circunstancias o episodios que corresponden a la coronación de Luis y otros que forman parte de otras partes de otros hechos del ciclo. Pero digamos, lo que está acá rememorando son aquellos sucesos que ocurren en la coronación de Luis. Tanto en la serie 8 como en la serie 9 terminan con una nota amarga de Guillermo respecto de todo el esfuerzo que él ha hecho por el rey y no ha sido reconocido, ¿no? Y fíjense en la serie 8 cómo termina y la serie 9. Fíjense que también cuando hablábamos de los versos de conclusión de la serie, habíamos dicho que uno de los elementos era la opinión de quienes estaban presenciando algo o como una suerte de conclusión de uno de los personajes. Esto se da también en la serie 8 y 9, en donde la serie termina, se cierra con una conclusión o con una nota amarga, como digo yo, de Guillermo respecto de su situación frente al rey, ¿no? Dice, fíjense en la 8, en la página 75, en los 3 últimos versos dice, os he servido tanto que ahora tengo el pelo canoso y en ello no he ganado siquiera un real para que en la corte alguien me pueda llamar caballero. ¿Sí? O sea, fíjense, tiene esta idea de verso de conclusión o versos de conclusión porque cierra de manera, valga la redundancia, conclusiva la serie. Quería hacer una aclaración también cuando leemos Pelo Canoso. La juventud de un héroe, la juventud en un personaje literario medieval o de un guerrero épico, no está dada por la biología, ¿sí? Por las dudas. Cuando yo hablo de un héroe joven, no estoy hablando de que tenga ni 15 ni 20 años, sino que joven y bachiller en el sentido más social que biológico. El hecho de no haber logrado tener posesiones y tener una mesnada de la cual hacerse cargo y a la cual proteger. Entonces, Guillermo está en la plenitud de su fuerza, puede llegar a ser un hombre de 40 años que ya tiene canas, pero no deja de ser un bachiller. Por las dudas que entremos en dudas con esto. Sí, en el cantar de Guillermo se ve mejor eso. ¿Qué cosa? ¿Cómo es la diferencia entre edad biológica y edad social, digamos, ¿Por qué? Y porque aparecen chicos que van a la batalla con 14 años y más chicos que
demuestran una valentía y Guillermo lo marca mucho eso, que a pesar de la edad, es decir, no lo toma como biológico, sino a través de lo que ha hecho, ¿no? De qué valiente que sos, Sí, pero ahí lamentablemente a mí me da la impresión de que tiene que ver con lo biológico, ¿no? Gente muy joven, muy inexperta, poco experimentada en las armas, porque justamente son biológicamente jóvenes, y que, sin embargo, tienen la fuerza o la habilidad de un hombre ya maduro, ¿no? Maduro, sí. ¿Cómo se llama? El Puercenex, ¿no? De Guio, creo que es En Guio. Guio, ahí está, no me acordaba, porque son todos con G los sobrinos, salvo Beltrán, todos vienen con G, entonces me confundo a veces. Guio, por ejemplo, que Guillermo rechaza de manera violenta casi, y justamente apela a su juventud, y el joven lo que demuestra es lo contrario, ¿no? Es este personaje que aparece también bastante, que es el Puercenex, ¿no? El joven que es maduro, que es anciano, diríamos, pero bueno, que es maduro, más o menos. O sea, sería como la oposición. La oposición a este Guillermo. Fíjense también, entre la serie 8 y 9, un encadenamiento. Os he servido tanto que ahora tengo el pelo canoso, dice en la serie 8, y te dice, te he servido tanto tiempo que tengo el pelo canoso. De hecho, si se fijan, al menos fíjense por similitud gráfica del lado del antiguo francés, el francés antiguo, cómo el verso está construido de manera similar, ¿no? Tant conservé vous êtes tenu de chef, y tant est servi que le poil est charnu. Tengan en cuenta que la cantidad de paralelismos, encadenamientos y todos estos recursos que interrelacionan a las series no es fortuito. Digamos, el tema es exactamente el mismo. Entonces, el narrador va a utilizar todos los recursos que le permitan mantener de forma cohesiva toda este sector. Es un diálogo, es un debate, es una pelea que están teniendo Guillermo y Luis. Y es una pelea en la cual se utilizan muchísimos argumentos de un lado y del otro, sobre todo los argumentos de Guillermo. Luis lo que trata es de responderle. Pero digamos, esa idea de hilvanación, de cohesión de los argumentos, se logran desde el plano formal a través del uso reiterado de todos estos componentes, ¿sí? Tenemos las series 12 y 13 paralelas. Y que tienen que ver también con, bueno, lo mismo, este diálogo. Lo mismo la 13 y la 14, que no tienen que ver tanto con el léxico y las fórmulas, sino con las estructuras de las series, perdón, la estructura de las estrofas, y entre las series 16 y 17, un encadenamiento en función del diálogo entre Beltrán y Guillermo. Me interesa también tener que veamos unas cuestiones más de contenido.
en cuanto a los argumentos que utiliza Guillermo para rechazar los ofrecimientos de Luis. Por un lado está el hecho de no desposeer a viudas o a huérfanos, y acá yo vería, esto habría que corroborarlo con la historia fáctica de este momento o la cultura de este momento. Acá vemos como dos visiones en cuanto a el lugar o el poder que tiene la monarquía y los señores. Porque Luis está haciendo uso de su prerrogativa de entregar las tierras del reino a diferentes señores. Entonces, cuando el señor muere, ustedes saben que la tierra vuelve al rey y el rey dispone de ellas para quien quiera. No está pensada la idea de del derecho sucesorio o hereditario, es decir, que la tierra se va heredando de padres a hijos, sino que vuelve al rey. Y Luis está haciendo uso de esta prerrogativa al disponer de las reinas, por ejemplo, de un varón muerto. Frente a esta idea, Guillermo está proponiendo otro tipo de planteo, que es el planteo de una herencia o una sucesión. O sea, la tierra pasa de padres a hijos y se empieza a se empieza a plantear la falta de derechos sobre una tierra que posee un caballero. Y pareciera que en este diálogo está puesta en juego estas dos posturas frente a las tierras y al poder que implica la tierra, ¿no? Y también un poco el poder que realmente tiene la monarquía representada en este cantar. Entonces, cuando hablamos de la relación de la literatura o del cantar de gesta con la historia, a lo mejor podremos corrernos un poco de esta idea de una historicidad o una fidelidad a la historia fáctica y pensar en una relación con la historia más de corte cultural o social, ¿no? O sea, el cantar está poniendo en juego una tensión en cuanto a los derechos del rey sobre las posesiones de sus varones y la de sus varones. Y Guillermo en ese sentido es muy claro cuando se niega a aceptar las tierras que han pertenecido a otros varones, que han muerto por Luis, y que han dejado huérfanos y que han dejado viudas, y se niega a tomar esto, ¿no? Y también de esta manera va acorralando al rey. Y otro elemento que es interesante pensar, que no, si bien no tengo una lectura muy amplia en cuanto al género de cantar de gesta, una de las series, espero que no me acuerdo cuál, sí, la serie 10, Guillermo muestra remordimiento por haber matado a tanto joven. Es una de las pocas manifestaciones que yo he visto en donde un héroe se lamente de haber matado a un ser humano, ¿no? Hay esa mirada tan humana. Dice, Dios mío, dice Guillermo, que naciste de la noble Virgen, ¿por qué habré matado a tanta bella juventud y por qué habré hecho lamentarse tantas madres? Son pecados que llevo en el corazón. Tanto he servido a este detestable rey de Francia y no he ganado ni el hierro de una lanza. Más allá de la ingratitud del rey y la ingratitud de Luis y la fidelidad de Guillermo, lo han llevado a casi perder el alma, ¿sí? La salvación de su alma.
es un detalle, insisto con esto, llamativo, porque yo por lo menos no recuerdo ningún otro héroe épico que se lamente de haber matado a sus contrincantes, sus adversarios, ¿no? No es o sea, una cosa es lamentarse y otra cosa es valorar al oponente, porque eso sí aparece habitual, con cierta frecuencia, en donde se pondera muy loablemente al oponente que se ha matado. Pero eso es otra cosa. Bien, luego de este primer enfrentamiento, Guillermo sale de Palacio, tiene un pequeño diálogo con Beltrán, que son las series 16 y 17, que hay un encadenamiento en función de ese diálogo, y Beltrán le propone la idea de pedirle las tierras españolas. Beltrán acá también funciona como una suerte de alter ego o de pareja épica hasta cierto punto con su tío Guillermo, porque es quien lo va a calmar, lo va a hacer entrar en razón, le va a tratar de bajar ese ímpetu o esa furia con la cual Guillermo actúa enseguidamente por momentos, ¿no? De hecho, bueno, acá también va a matar a un varón francés, en la coronación de Luis también mata a otro, digamos. Es una persona, pero además, en este contexto, uno puede decir, son muertes justificadas, ¿no? O sea, se enfurece tanto que se enceguece y ¡pum!, lo mata. Digamos que no es así, pero tiene esta característica de no asesinar de manera fría o calculada, sino solamente como una suerte de expresión de su ira y de su cólera. Bien, Beltrán es el que le propone solicitar a Luis las tierras. Y a mí me parece muy interesante este plan, porque es un plan que también desnuda ciertos aspectos que tienen que ver de la relación entre vasallo y soberano, ¿no? Entre súbdito y rey, o entre vasallo y señor. Y sobre todo porque Luis le tiene que otorgar tierras de las cuales no tiene la posesión. ¿Sí? Es el gran diálogo que tienen. Luis le dice, yo no te puedo dar tierras que no son mías. O sea, y Guillermo le dice, no, yo las voy a conquistar para la corona de Francia, o sea, la voy a conquistar para vos, para que después vos me las des como tierras mías. Entonces, propone una campaña de conquista, pero al mismo tiempo lo independiza de Luis y al mismo tiempo lo une a él. ¿Por qué? Porque él va a hacer algo que lo va, o sea, conquistar tierras que no son del rey, pero las va a conquistar por la corona. Nuevamente Luis va a estar en deuda con Guillermo porque acrecentó los territorios o anexó territorios que no formaban parte de la corona. ¿Sí? Y va a ser el brazo expansivo o el brazo poderoso que va a extender la corona, y va a tener un lugar privilegiado, y las tierras que le va a dar, en realidad son tierras que se las da porque Guillermo se las dio previamente. No sé si queda claro. Que Luis le pueda dar esas tierras es solamente consecuencia de que Guillermo se las haya conquistado. En cierta forma, Guillermo es el que fuerza la relación contractual con el monarca. Y al forzarlo, lo hace dependiente de él,
y él establece su dependencia con el rey. No sé si queda claro, ¿no? Como el que el rey es una figura débil y la única forma que se sostiene es gracias a Guillermo. Y Guillermo logra dar toda una vuelta para seguir siendo la mano derecha, ser fiel, porque bueno, está en su honor, y de esto hablábamos la otra vez, forma parte del honor de un varón francés ser vasallo y ser fiel a su señor, pero al mismo tiempo se independiza porque él consigue lo que el rey le tiene que dar. Entonces, al darle esto, también se entiende que niegue los ofrecimientos que le da Luis previamente, ofrecimientos que forman parte de su debilidad, un cuarto de corona, media corona. O sea, Guillermo jamás puede aceptar eso, porque eso sería atentar contra su señor si acepta el ofrecimiento. Y estaría actuando igual que los otros varones que han tratado de aprovecharse de Luis y que han tratado de que no sea coronado. Entonces entraría en la misma categoría de mal varón. Por eso no acepta todo lo que le ofrecen. Y no lo hace por ningún tipo de, digamos, de honor mancillado, sino porque sí tiene que ver con honor mancillado, pero digo, no es por pruritos de, bueno, no, es cómo voy a hacer tal cosa, no. Él no lo puede hacer porque tiene que también mantener un perfil y no puede parecerse o asemejarse a los otros varones. Entonces, el cantar, insisto con esta idea, ¿no? El cantar pareciera no tener ningún tipo de relación con la historia fáctica, pero en realidad pone en escena una cantidad de problemas propios del momento en que se está gestando, ¿no? Y que tiene que ver con, digamos, la primera mitad del siglo XII, con las relaciones bastante tensas entre la monarquía que trata de instaurar su poder y los señores y los varones que tratan de no tener el pie del rey sobre sus cabezas, pero no pueden dejar de ser súbditos del monarca. Sí. Yo tenía un comentario para hacer con este Por favor. diálogo entre Guillermo y Luis, pensando también en el contexto histórico. Por un lado, pensar a Luis, yo pensaba la figura del monarca como garante de el ejercicio de la violencia, porque es el rey el que le puede permitir a Guillermo, en su primer ofrecimiento, que se ponga en armas en contra de un vecino suyo, un varón o un hijo huérfano, y por otro lado también es el único que le puede dar permiso a Guillermo para salir a hacer la guerra como poder estatal de Francia a otro territorio extranjero. Sí, me parece una idea muy interesante y muy bien visto este resumen que haces del rey como garante de la violencia. Efectivamente hay un trabajo, no sé si lees francés, hay un trabajo de una historiadora medievalista francesa, ya les escribo cómo se llama la señora, se llama Claude Gobard. Si bien ella trabaja en los últimos siglos medievales, 14 y XV, habla justamente de la violencia, tiene un trabajo sobre la violencia, y habla de la violencia como una violencia legal, ¿sí? O sea, es una violencia que permite la definición de límites de un reino, permite la norma, permite, digamos, el establecimiento de cierta legalidad, ¿no? Qué es legal y qué no es legal. Y me parece que lo que plantea Claude Gobard va en la línea de lo que vos decís del rey como garante de la violencia. O sea, evidentemente los textos, el Cantar de Gestas son textos que hablan de violencia, pero es una violencia legal, una violencia legitimada. Y me parece interesante esto de el rey está garantizando, o más que garantizando, está aprobando
la posible violencia de Guillermo contra sus congéneres, y yo doy una vuelta de tuerca, y sin embargo, Guillermo cuestiona esta violencia, ¿no? O sea, el rey la legitima, pero Guillermo la cuestiona y le explica para dónde tiene que estar encauzada la violencia. La violencia se encaucia hacia el afuera, no hacia el adentro. Es muy llamativo, o sea, es muy no llamativo, pero es bastante frecuente que, y creo que no son los únicos casos, en literatura debemos ver un montón, pero el Cantar de Gesta tiene esta diferencia de hacia dónde dirigir la violencia, que es también un problema que tiene el siglo XII con los guerreros, ¿no? Hacia dónde, cuando no hay guerras, hacia dónde se encausa esa violencia, ¿no? La paz de Dios, la tregua de Dios tiene que ver un poco con esto. ¿Qué hacemos con la violencia de los guerreros? ¿Para dónde la tiramos? Y la violencia también tiene que estar legitimada. Y en ese sentido, esto se une con el otro tema. Guillermo decide o doblega a Luis para que le conceda tierras que va a conquistar en España, las tierras que él conquistará a futuro. Además con una chicana, perdón la palabra, pero una chicana del rey. Andá, haz lo que quiera, pero yo no te voy a socorrer si te pasa algo. Bueno, dejemos pasar 7 años y en 7 años necesito, que también se repite en el Cantar de Guillermo esto, ¿no? La ayuda de Luis, que Luis dice, no, ¿sabes qué? En este momento no puedo, no tengo, qué sé yo. Pero pareciera que la conquista de tierras, porque sí, ¿no? Y para una cuestión más de interés personal de Guillermo, tampoco termina de cerrar en la ideología del cantar, ¿no? Ideología como sistema de ideas. ¿Y qué es el episodio que se le cruza a Guillermo de golpe? ¿Se acuerda de la masacre de San Gil? De los sarracenos que han diezmado, esto es en la serie, esperen, en la 23. 23-24, exactamente. Sí, sí. Estaba buscando en mis notas. Que el artículo que tienen también hace una reflexión en cuanto a la contradicción, ¿no? Está en San Gil, fue a casa de un varón, le dio hospitalidad, comieron, tomaron, después se fue a divertir y él mira por la ventana, está todo diezmado. El varón divirtiéndose en el prado, en la pradera, dice, el gentil caballero se fue a divertir en las praderas con todos los de su casa, cuando su mujer cogió las riendas de mi caballo. Bueno, y ahí también hay un equívoco acá que juega con el humor. La mujer se le acerca y él piensa que se le está insinuando y la pobre mujer le está pidiendo ayuda porque están todos diezmados por los sarracenos. O sea, es como también complejo, ¿no? O sea, el hombre que se va a divertir, la pobre mujer que lo increpa a Guillermo y el otro cree que le está haciendo un avance y en realidad le está pidiendo ayuda, ¿no? Entonces, fíjense en la página 99, en el verso 569, dice, me hizo asomar a la ventana, vi todo el llano cubierto de demonios, vi arder las ciudades y profanar los monasterios, destrozar las capillas, derribar los campanarios, retorcer los pechos de las nobles damas, de modo que en mi corazón sentí una gran compasión y me eché a llorar con mucha ternura. Allí hice la solemne promesa al celestial glorioso y a San Gil, a quien acababa de rezar, que iría a aquel feudo para ayudar a todas las personas a quienes se pueda hacer justicia. Este episodio, que les leí así rápidamente, le imprime el carácter de Guerra Santa a una misión, a una empresa de conquista. Y termina de tener una justificación ideológica.
¿sí? Y vuelvo a lo que Ornella hablaba de la violencia. Acá está plenamente justificada la violencia. ¿Sí? Guillermo, no me sale la palabra, pero Guillermo demuestra como una conciencia, un malestar de conciencia, ¿no? En todo lo que va diciendo. O sea, hay como una suerte de decálogo de comportamiento virtuoso que le va trazando la ruta a Guillermo, ¿no? O sea, él se hace carne, o sea, asume esas virtudes o ese comportamiento virtuoso y va señalando las diferentes conductas que debe llevar adelante. Me parece que la conquista por la conquista misma provoca un cierto malestar que necesita ser justificada a través de la Guerra Santa. Y en ese sentido también uno puede ver que esto de la violencia, digamos que si bien, como decía Ornelas, que la violencia la adjudica el rey, uno puede también ver que en este caso como la violencia legítima no es tanto un hecho de adjudicación, sino como de ejercicio. Es decir, y con eso quiero decir, o quiero, se me perdió la serie, ¿vale? Donde bueno, donde justifica, ¿no? Donde justifica también la necesidad de construir una suerte de como de príncipe legítimo, ¿no? A donde fuese, ¿no? Es decir, ya que si le diese una tierra, ¿no? ¿Cómo justificaría precisamente que él fue el rey y no otro, ¿no? No, es decir, dicen, bueno, ¿cómo ser el rey si yo no he hecho ni siquiera 2 denarios, ¿no? Para poder, o cómo ser el señor de tal tierra, ¿no? Cuando el Luis se la quiere otorgar, si yo no, digamos, como no consigo el reconocimiento justamente de los súbditos a quienes le pertenecería justamente el señor de esa tierra cedida. En ese sentido, digamos, como la legitimidad se Es que consigue no justamente... entendí bien, no entendí bien. No sé si los Sí, demás, a lo mejor fui yo solamente, lo que pasa que... no, Te damos tiempo para que busques la cita, Miguel. Dale, Lo vamos a entender mejor. dale, la busco Ah, mejor. no, te esperamos, te esperamos. Así yo descanso un poco la garganta. Sí, no terminé de entender... Me parece un tema interesante lo de la violencia. Me parece una buena observación de Ornella y después que sigue Miguel, ¿no? Sobre la legitimidad de la violencia, y me pareció, vos buscalo, yo hablo y espero no distraerte. O sea, el ejercicio de la violencia. La Edad Media es una edad violenta, Lidia. Sí, y mira, eso es lo que, con esa frase comienza Claude Gobard su artículo, diciéndole que en líneas generales se piensa que la Edad Media es un periodo violento, y ella dice, no es más violento que otros periodos, o sea, no es ni más ni menos violento que otros periodos. Lo que pasa es que tiene características particulares la violencia, y que tiene que ver con esa legitimidad que tiene cierto ejercicio de la violencia que hoy por hoy nosotros no tenemos o rechazamos, digamos, ¿no? O sea, hay algo que es fundamental, hay un valor del ser humano, o hay
un valor o hay una consideración del ser humano que no existía en la Edad Media. Y eso a lo mejor hace la diferencia, ¿no? La persona no tenía, creo, eso tendría que consultarlo con algunos colegas que trabajan el derecho medieval, si no estoy diciendo el concepto de persona, si no estoy diciendo una burrada. Pero me parece que hay cierta consideración de los derechos del ser humano que en la Edad Media no se planteaban completamente. Bueno, vamos a dejar a Miguel que busque, a ver, dice Melina, esto de la virtud del héroe es como que, ay, espera que se me perdió. Es como que salva la cuestión de que no porque la violencia sea necesaria. A ver si entendí bien, Melina. Lo que vos decís es que la violencia sea necesaria en términos jurídicos para la fundación de naciones, es del orden, o sea, es propio de los humanos la violencia. No, al contrario. A ver, dale. Una cosa es que justamente sí sea necesaria para, sí, como acto fundacional de las naciones, para demarcar territorios y demás, y por eso se vuelva necesario en términos jurídicos también, pero no es... no es algo, quizás es naturalizable en algunas instancias, pero no es del orden de lo humano, de lo profundamente humano. Ahora diríamos de los derechos humanos, en ese momento, no. Ahí Miguel se reía, no me parece que sea del orden de lo humano, en términos de que nosotros los humanos somos seres sociales desde antes de nuestra contemporaneidad, lo que bueno, sí, me parece que la violencia es una de las cosas que nos separa del resto de los animales, y hasta ahí me quedo. Ok, sí, ya entendí lo que querés decir. El héroe, o sea, perdón, profe, que la volví a interrumpir. No, dale. Esto de la virtud del héroe, que supongo que viene desde Grecia, ¿no? Me parece que viene ahí a saldar la cuestión de que se ponga sobre el tapete, sobre la mesa, el hecho de que no porque sea necesaria la violencia, no porque sea necesario matar al enemigo o a los enemigos, tiene que ser naturalizable. Una cosa es que sea necesaria, otra cosa es que que sea naturalizable o moneda corriente o que pase porque sí. Ok. Dos cosas, entiendo, a lo mejor más que la virtud desde una perspectiva clásica, hablemos de la virtud en un contexto cristiano, ¿no? En donde el cristianismo va a imponer ciertas cualidades o ciertos comportamientos a el guerrero cristianizado. Entonces, las virtudes y las virtudes no, las preocupaciones de Guillermo me parece que están más relacionadas con una doctrina cristiana que una virtus clásica, si se quiere. Entiendo lo que vos decís como la violencia como un componente esencial del hombre, o como algo ontológico. Eso es un debate en el cual no me siento ni para comenzar capacitada. Pero sí es cierto que la violencia se ejerce para justificar, sino para organizar una sociedad o una comunidad. La violencia es necesaria para la organización social.
dentro o sea, no lo digo como una afirmación mía, sino que pareciera, o que el texto está marcando que la violencia es necesaria para una organización social, para marcar el adentro y el afuera, los amigos y los enemigos, y como, exactamente, a eso me refiero, y creo que el rey Luis está como garante de esa violencia, o que legitima esa violencia, está respondiendo a la organización social que se pretende tener. Pero bueno, me parece interesante todo lo que ha salido de manera a lo mejor un poco unívoca, en el sentido de que recojo yo y sigo contestando yo, pero me parece interesante desde la idea primera de Ornella de la garantía de la violencia, la organización social, distinguir, como hace Melina, ya vamos Melina, la cuestión más humana de lo social. Sí, obviamente hay un montón de legislación. Sí, en distintos momentos históricos también, pero digamos, me estoy refiriendo a la etapa medieval, que de hecho es un tema que me interesa particularmente y estoy también rastreando bibliografía al respecto. Bueno, voy a seguir un poquito más mientras Miguel sigue buscando, así no... Les comento que para la clase próxima vamos a terminar con los carros de Nim, si queda algún punto, y vamos a empezar con poesía anglosajona. María ya subió al campus los 3 poemas que vamos a trabajar, que son realmente muy bellos, una bibliografía preliminar, y después iremos completando la parte de bibliografía, que como les dije la vez pasada, tenemos poco en castellano. Pero bueno, para la próxima clase, si pueden ir mirando los poemas, son muy breves, hay una edición bilingüe, hay dos textos, o sea, 2 versiones, una donde está en verso y solamente en castellano, y otra versión que está en verso, en anglosajón, con su traducción al castellano en prosa. Así que vayan mirando, son muy breves y muy bellos realmente. Sí, Sí, en ese sentido, bueno, un poco retomando lo que decían eh, las compañeras y los sí. compañeros, aquí le encontré más o menos es cuando Luis le ofrece, bueno, te doy un cuarto del reino, no, te doy un medio, es decir, son las justificaciones porque el Guillermo dice que no, rechaza justamente al cuarto, al medio, al reino entero, ¿no? Y una de esas justificaciones lo dice al finalizar aparte, bueno, de no dejar, bueno, al finalizar la tirada 15, ¿no? Dicen, ¿no? Se pregunta primero, o sea, lo hace desde afuera, ¿no? Se pregunta qué dirán los demás de mí al pensar, ¿no? Y allí retoma la voz de algo así como de lo que se puede pensar con una cierta opinión pública, ¿no? Diciéndole a él, le he dado la mitad de su reino, con ello no ha ganado, es decir, se refiere a Guillermo, no ha ganado nada que valga un denario. Ahora sí que le ha recortado sus bienes. Es decir, en ese sentido, lo que quiero decir es que el punto de la violencia también, más allá de preguntarse qué es la violencia, ¿no? Pues hay que situar la violencia en este contexto histórico. La violencia en general también, digamos, hay que tratar como de definirla, ¿no? Aquí también no solamente la violencia encima, sino también el tipo de violencia legítima, ¿no? Que hace posible precisamente, bueno, la constitución de un cuerpo social. En ese sentido, digo que la constitución, en este caso, digamos, de un órgano regente, que podría ser justamente el órgano político que se conforma con el rey, no voy a decir Francia, pero sí con Luis, ¿no? Puede ejercer una violencia, pero la violencia legítima precisamente está vinculada también digamos, como no solamente al puesto de poder ejercerla, sino al acto concreto de poder ejercerla. Es decir, el reino logra ser legítimo, ¿no? En la medida que se ejerce esa violencia, no solamente que se tiene el cargo de hacerla. Es decir, Luis tiene el cargo de poder ejercer violencia, no obstante, Guillermo es el que la ejecuta en acto. Y ese ejecutarlo en acto hace posible justamente que
la violencia sea legítima, pues los jóvenes que siguen a Guillermo, es decir, lo hacen justamente reconociendo precisamente esa suerte de, vamos, de legitimidad. En ese sentido, uno puede ver justamente que, bueno, que quizás también, digamos, como que que, bueno, no sé para dónde iba. Tenía un par de cosas, pero estoy un poco perdido. ¿Saben? Estoy viendo, porque también acá Guadalupe nos compartió en el chat. Sí. Sí, yo digo, Guadalupe, bueno, si los estados tienen monopolio de la violencia para mantener el orden, eso es la modernidad, ¿no? Sí. En la modernidad, en la Edad Media, y en la modernidad europea también, incluso hoy en día, no sé si eso es así aquí en Latinoamérica. Así. Claro, sí, en la modernidad, ¿no? Es un poco la pretensión precisamente del Estado moderno, nación precisamente que se consolida así, siglo XX. Mira, no sé, podemos decir, en Grecia no pasaba así, incluso justamente en determinados grupos, digamos, acá tampoco, ejemplo, al norte de América, en las sociedades caribes precisamente tampoco había como un centro único que monopolizara la violencia legítima, ¿no? Y en la Edad Media justamente uno puede hablar, bueno, es decir, había un cuerpo regular, armado, ¿no? Que ejercía no solamente violencia al exterior para conquistar, que ahí podría justamente enrolarse Guillermo, sino dentro de lo que podría que se decide como el territorio relativamente delimitado, ¿no? Digo, ¿no? Sí, a ver, estoy pensando cómo podemos acotar el tema, porque el tema de la violencia legítima y el monopolio de los estados modernos, o esta división entre una violencia que tiene que ver con la organización social, a diferencia de rasgo constitutivo del ser humano o no, nos lleva a diferentes escenarios, a diferentes y a otros escenarios que a lo mejor no comparten o comparten poco o no comparten nada con el escenario medieval, y sobre todo el escenario medieval en función de un cantar de gesta, ¿sí? O sea, está más acotado, tampoco tiene que ver con documentos históricos, no tiene que ver con situaciones históricas fácticas, con lo cual, en donde en general se estudia la violencia. Lo que digo es, traspolar puede llevarnos a reflexiones muy extensas y muy erróneas también. Entonces, a lo mejor tendremos que delimitar un poquito más a qué cuál es el espacio en el cual vamos a analizar el tema de la violencia o no. Entonces, esto no estoy descalificando, sino que estoy diciendo que son temas muy interesantes que a lo mejor nos lleva por derroteros no tan fijos y que tienen que ver con el cantar. Evidentemente hay una necesidad de delimitar la violencia, y que la violencia sea, parece una contradicción, pero que sea una buena violencia, una violencia bien ejercida, ¿no? Es lo que el cantar propone, pareciera proponernos, que la violencia se puede ejercer y hay una buena violencia que es necesario ejercer. Pareciera también que hay alguien que garantiza o legitima esa violencia, que en principio sería la figura del monarca. La corona la lleva alguien que parece no estar a la altura de su misión, y que justamente no manipula o no ejerce de manera, no ejerce bien la violencia que él está capacitado a ejercer. Y pareciera que Guillermo garantiza ese buen ejercicio de la violencia. De algo que dijo Miguel, que era esa bipartición entre quien
quien postula la violencia, si no te entendí mal, y quien ejerce efectivamente la violencia, ¿no? Quien la postula o quien la enuncia es el rey y quien la ejerce es Guillermo. Ese desdoblamiento es un desdoblamiento llamativo, y lo pienso en función de la coronación de Luis, que ustedes no tienen obligación de saber, pero se los cuento, en donde Carlomagno, el rey Carlos, unificaba esos dos polos. ¿Sí? No era solamente el que le enunciaba o la postulaba, sino también era el que era quien la ejercía. ¿Mm? Con su hijo Luis hay como se establece este desdoblamiento entre quien la enuncia y quien la ejerce. Y por eso la necesidad de esos brazos armados. Carlomagno era el primus inter pares, por más que tuviera a Roldán, a Oliveros, a todos sus varones, el que salía y el que decidía qué atacar y contra quiénes pelear era Carlos. Entonces me parece que también ese desdoblamiento del que habla Miguel podría pensarse en esa transición desde un monarca poderoso, en el sentido de poderoso que tiene el poder de las armas también, a un rey débil que no ejerce ese poder de las armas y que necesita de un lugarteniente que ocupe su lugar. Yo les propongo lo siguiente a Melina, a Guadalupe, a Oneira, a Miguel, que me parece que el tema de la violencia los convocó. Si tienen ganas, y yo los invito a que hagan una breve intervención, o que si quieren escribir un breve texto en donde expongan de manera más articulada la idea que tienen, así la debatimos entre todos. Porque el chat, a lo mejor, o sea, primero que el Zoom en esto de pedir turnos hace más complejo el diálogo. Y el chat, al querer escribir frases cortas, también hace todo como medio entrecortado, entonces no se entiende bien cuál es la idea. O sea, nos faltarían como los conectores, lo que implica o una intervención oral mucho más articulada o un texto escrito. Dejo abierta la posibilidad entonces para la próxima clase tomar 10, 15 minutos de la clase para charlar un poco el tema. Podríamos hablar un poco de la violencia. Mira, Melina, a mí me encantaría que la violencia sea tema de monografía, pero eso tenemos que verlo en función de la cátedra, o sea, cómo se plantean los temas, ¿no? Porque como yo les expliqué, los temas vienen prearmados. A lo mejor lo que puedo hacer yo para nuestra comisión es pensar un punto que sea sobre la violencia y bueno, lo trabajan a quienes le toquen. Pero no lo tengo que proponer, no les prometo que pueda salir airosa con la propuesta, porque bueno, se encadenan un montón de posibilidades. Pero en serio, si quieren preparar un pequeño texto cada uno, una pequeña exposición sobre la violencia en los carros de NIM y todo esto que estuvimos charlando, y después yo termino también con un poco de las formas éticas. Lo cierto es que es un texto que me parece muy rico, muy interesante, y a lo mejor nos va a llevar un poquito más de la clase que viene, pero bueno, creo que Guillermo y el cantar lo merece. También les pido que quienes tengan dudas acerca de cuestiones más técnicas del cantar, me las envíen si quieren uno o 2 días antes, así yo voy preparando respuestas en función de eso. Y vamos a tratar de terminar la parte más técnica, que como vieron, esto sí lo quiero decir, una vez que pasamos esta primera etapa, en donde el discurso parece como más moroso, como más, el ritmo del relato va mucho más lento, parece que se estancara en ciertos momentos en esta discusión. Luego, una vez que el ejército de Guillermo sale, la narración adquiere un ritmo mucho más vertiginoso,
y no vamos a encontrar la misma condensación de recursos, ¿sí? Por eso quédense tranquilos que a lo mejor no vamos a tener la misma densidad de recursos épicos en las partes subsiguientes que están más encadenadas a lo narrativo y a la sucesión de episodios con mayor rapidez que en esta primera parte. Entonces, eso les da idea de que nos podemos concentrar un poco más en esta parte para después sí seguir con cuestiones más de contenido que de forma. Bueno, los abandono en este instante, nos volvemos a ver el miércoles que viene y bueno, cualquier duda me escriben. Seguramente esta clase la voy a subir al canal de YouTube, así que entre mañana y pasado van a tener la clase. Que tengan linda Lidia, semana. una sola pregunta. ¿29 es la fecha del parcial? ¿O todavía no se sabe? En teoría sí, y entiendo que va a ser un parcial domiciliario. Bien. Esto les tendría que dar mayor tranquilidad porque bueno, van a tener una semana para trabajar las consignas que le toquen. Seguramente el parcial, lo que toque de parcial presencial, que estamos todavía debatiendo formato, sabemos que va a ser el segundo parcial y que seguramente va a tener que ver con los temas de prácticos, lo que estamos debatiendo es la forma. Pero para esta primera instancia va a ser domiciliario, así que iban a tener una semana para responder. Así Bueno, que no se hagan gracias. problemas. No, al contrario. Bueno, ahora sí los Buena abandono semana. y nos vemos el miércoles que viene. Buena semana para todos y todas. Igual para todos. Y Dale. nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.